Hello guys, el día de hoy ya estuvimos trabajando con nuestro libro. Ahora sí ya por ahí empezamos a trabajar. No lo habíamos podido hacer por las actividades que hemos estado haciendo, pero pues empezamos. Ahora sí continuamos. Esta es la página que usamos el día de hoy, page number 98. Aquí está abajo, 98. Y vamos a hacer las siguientes actividades. 1, 2, and 3. Activity number 1 dice choose and write, then check the correct answer. You have 3 words, swim, can, and you. You have to complete these questions and then check yes I can or no I can't depending on the picture. You have to look at the picture and decide if they can do it or not. Okay, so you just need to put swim, can, or you in each question. Number 2, can you do it? Les explicaba en el salón. Can you do it? Puedes hacerlo. Can you do it? Okay. Cuando nos están preguntando eso, nos dan un ejemplo de algo, si podemos hacer algo. Y por ahí hicimos muchos ejemplos en el salón de clases. Can you do it? Dice, try, then write, yes I can or no I can. We have to read, okay, this sentence, this question. Can you draw an octopus? Can you do it? Yes, I can, or no, I can't. You have to fill it out with one of these answers. Number 2, can you dance and say a fox in a box? Number 3, can you throw and catch 2 balls? Number 4, can you jump and sing? Okay. And activity number 3, we make this exercise. Dice, make a throwing game, then play with a partner. Jugaron entre ustedes, lo hicieron en equipo, lo hicieron muy bien y con esa actividad terminamos por este día. Los que no vinieron a clase, recuerden, you can look at the video here in Classroom. Hagan su trabajo, yo se los reviso cuando regresen a clases. Así que, pues bueno, esto fue lo que hicimos el día de hoy. La búsqueda del tesoro, porque siempre me preguntan, lo vamos a realizar. Yo creo que el Friday lo podemos hacer, porque ahorita pues están habiendo muchas actividades y por eso no lo hemos podido hacer. Pero el Friday espero que podamos hacer ese ejercicio, ¿ok? De Reading Comprehension. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana, tomorrow, Tuesday. See you later. Bye bye.